buenos días, tardes o noches. Nos enorgullece presentarles la segunda edición del podcast de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, una iniciativa del Comité de Tecnología de ASIPI. Mi nombre es Juan Felipe Acosta, soy el presidente de dicho comité y junto a sus miembros los invitamos a unirse a esta iniciativa, hecha por los miembros de ASIPI para miembros de ASIPI. Como todo proyecto, vamos a irlo ajustando poco a poco. Todos los miembros de los comités son bienvenidos. En especial, muchísimas gracias a la señora presidenta de ASIPI, Elizabeth Simpson, quien nos da comienzo a nuestra segunda edición con este especial mensaje. Hola a todos, soy Elizabeth Simpson do Amaral, presidente de ASIPI. Siguiendo el lema de este comité ejecutivo, ASIPI Mirando el Futuro, y por iniciativa del Comité de Tecnología, lanzamos a principios de abril con mucho éxito el proyecto ASIPI Podcasts. Así, felicito a los miembros del Comité de Tecnología y en especial a su presidente, Juan Felipe Acosta, y su secretario, Maísa Darangani, por esta excelente iniciativa. Es un espacio a más que ASIPI ofrece para la interacción entre sus miembros con el objetivo de continuar contribuyendo con su perfeccionamiento educacional y científico. Así, estamos abiertos a sugerencias y esperamos la participación de todos en ese nuevo proyecto de nuestra asociación. Hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo podcast que tratará de cómo nos ha impactado y cómo nos impactará la tecnología en la práctica de la propiedad intelectual. Tengo confianza que este programa colaborará positivamente para que continúen desarrollando sus prácticas y negocios mirando el futuro. Mis especiales agradecimientos al Comité de Tecnología, participantes de estos podcasts, nuestro equipo de comunicación y a todos ustedes que están escuchándonos e incentivándonos a seguir mirando el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora Presidente, por el respaldo y a todo el Comité Ejecutivo por su voluntad de sacar este proyecto adelante. Vamos a tener en esta edición, y puede ser que en las próximas, algunas secciones. Historia. Y en esta sección vamos a tener al profesor colombiano y abogado Fernando Triana. Posteriormente vamos a tener otra sección que va a tratar de conceptos de propiedad intelectual y tecnología. En esta ocasión hablaremos de blockchain como herramienta para enfrentar la crisis del COVID-19. Y finalmente terminaremos con varios columnistas que nos hablarán de diversos temas de tecnología. Al profesor Triana, un reconocido profesional, expresidente de ASIPI y miembro de la organización desde los años 80, le preguntamos cómo ha impactado la tecnología en la práctica profesional y nos hizo con algo de generosidad, munificencia, una entretenida exposición. Muchísimas gracias, doctor Triana. Los dejo con él. Buenas tardes, les habla Fernando Triana desde Colombia. Me han pedido que conteste la pregunta de cuál ha sido y será el impacto de la tecnología en la práctica profesional del derecho de propiedad intelectual. Pues bien, les cuento. Soy miembro de ASIPI desde 1986, a mi muy tierna edad, y tan pronto empecé mi práctica profesional en la propiedad intelectual. Fui miembro del Comité Ejecutivo de ASIPI desde el año 2000 hasta el año 2015, durante el cual además fui presidente de la asociación del 2009 al 2012. Actualmente soy miembro del Comité de Educación de ASIPI y del Comité de Conciliación y Arbitraje, además de presidir el Tribunal de ASIPI. Si me remonto a los años 80, al finales de los años 80, cuando empecé mi ejercicio profesional en el campo de la propiedad intelectual, el impacto de la tecnología en la práctica profesional en nuestro campo ha sido inmensa. Yo diría que empezaría a relatarles por la aparición del computador en el ámbito profesional. El computador, sin duda alguna, revolucionó la forma en que hacíamos las cosas en
en esa época. Yo diría que la principal aporte en sus inicios del computador fue precisamente el hacer las bases de datos necesarias para hacer las búsquedas tan importantes en nuestro ámbito profesional de forma más eficiente, más rápidas y sobre todo más precisas. Además, nos permitió hacer más eficiente el trabajo tanto de redactar y presentar oposiciones, memoriales varios, sin el uso de la máquina de escribir y sin los errores que eso implicaba o la tardanza que eso traía. Además, el computador permitió otra cosa muy importante, que era agilizar el trabajo en el tema de renovaciones y presentaciones de marcas y patentes, por cuanto en esa época aún no existía mayor sistematización en la oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero sí empezó a notarse muy importantes avances en la gente que tenía los medios y, digamos, el espíritu de entrar en la nueva era de tecnología, que era todo un reto en esos años, principios de los años 90. Pero yo diría que la mayor revolución tecnológica que sucedió en los 90 fue el email, el comercio electrónico, en todo el sentido amplio de la palabra. Esto, por supuesto, fue reemplazando de forma muy rápida el fax o el telefax, sin duda alguna el telex, y cambió y revolucionó definitivamente nuestra profesión. ¿Por qué? Por la inmediatez de la respuesta que el email conlleva, por, digamos, la esclavitud mediática que introdujo en todos los practicantes de la propiedad intelectual en el mundo. Antes, pues, al existir la comunicación vía máquina de escribir, sobre sellado con estampilla y correo, pues entre que usted estudiaba un expediente, enviaba la respuesta al cliente, el cliente la recibía y devolvía una respuesta, podía pasar 15 días, un mes por expediente, y eso, por supuesto, el email lo revolucionó y lo acabó totalmente. Usted en un expediente puede estar trabajando en respuestas, en opiniones legales, por lo menos un día con un cliente en que va y viene con sus respuestas, cosa que antes no sucedía. Eso, por supuesto, a mi juicio, fue la revolución más grande en los años 90. Y de ahí en adelante se han presentado pues muchísimos adelantos tecnológicos que cambiaron nuestra profesión radicalmente, no solamente desde el punto de vista administrativo. Ejemplo, la facturación. La facturación, por supuesto, cuando yo empecé a ejercer la profesión era manual. Hoy en día, pues, no solamente es manual, sino por cuestiones de reglamentación legal es electrónica. Y eso, por supuesto, ha también cambiado la forma en que nosotros interactuamos con los clientes desde el punto de vista contable y financiero. Y para hacerles el cuento corto en el sentido en que no me quiero extender más allá de lo necesario, hoy en día con la emergencia sanitaria que ha obligado a hacer a todos los países el COVID-19, se ha presentado otro reto tecnológico muy interesante, que es las plataformas tecnológicas que tenemos para poder trabajar eficientemente
vía remota, el llamado teletrabajo. El teletrabajo, a mi juicio, es un adelanto tecnológico no solamente por permitir la conexión remota a los servidores de las oficinas nuestras, sino también por la forma como estamos empezando a interactuar con nuestros clientes vía plataformas remotas como Zoom o Skype o cosas parecidas, en que ya no estamos haciendo las reuniones presenciales sino virtuales, y eso ha también cambiado la forma como estamos hoy en día ejerciendo nuestra rama del derecho. Por lo tanto, la respuesta de cuál ha sido y será el impacto de la tecnología en la práctica profesional de la propiedad intelectual, pues ha sido inmenso y seguirá siendo un motor muy importante en la práctica, entre otras porque la misma tecnología democratiza el conocimiento, democratiza la práctica y hace que más actores entren a competir con todos nosotros que hemos venido ejerciendo esta rama del derecho por más de 30 años. Eso es todo, y quiero agradecer al doctor Juan Felipe Acosta por la invitación a ser parte de este podcast. Gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor don Fernando Triana por esa magnífica exposición. Tal y como lo habíamos anunciado, pasamos a nuestra siguiente sección, que tratará conceptos de propiedad intelectual y tecnología. Hoy hablaremos de blockchain. Satoshi Nakamoto es el nombre seudónimo de una o varias personas que mediante un white paper divulgaron la llamada tecnología blockchain, que después sirvió de base para una revolución denominada Bitcoin. Blockchain es un registro descentralizado que reposa en una red de computadoras. Alterar el registro requiere un proceso de conversación matemático que implica un acuerdo mayoritario entre tales computadores, llamados nodos. Por ello, el registro es sumamente difícil de cambiar, es muy seguro. Blockchain es una herramienta para garantizar la integridad de diversas operaciones, por lo cual facilita la desmaterialización y digitalización de procedimientos y documentos. Actualmente existen múltiples herramientas basadas en esta tecnología para los profesionales de propiedad intelectual y las empresas, que sirven para demostrar la originalidad de productos, para demostrar la paternidad de una obra, para demostrar el uso efectivo en el mercado de un signo distintivo, para garantizar procesos digitales, tales como la firma de contratos inteligentes o smart contracts, entre otros. La tecnología base de blockchain es de dominio público, pero todas las mejoras y desarrollos hacen parte de una carrera de patentes que está en curso. Sin lugar a dudas, en esta época de desmaterialización de operaciones, tanto las autoridades como los privados deberían mirar esa tecnología, porque será una eficaz herramienta para garantizar la integridad de operaciones necesarias en el tráfico mercantil, desde el aspecto jurídico hasta el aspecto comercial. Muy bien, terminamos con ese concepto de tecnología y pasamos a nuestra siguiente sección. En esta sección vamos a oír a columnistas de todo el hemisferio que nos han regalado su conocimiento y nos han respondido diferentes preguntas. Ustedes también pueden ser columnistas del podcast de ASIPI. Los invitamos con todo el cariño del mundo a que participen con sus ideas, con sus aportes. Este es un espacio de ASIPI para los miembros de ASIPI. La abogada Zaide Chaín nos responde desde Costa Rica a la inquietud: ¿cuál es la vigencia del abogado en este cambiante mundo tecnológico? Muchas gracias, doctora Chaín. Los dejamos con ella.
En cuanto a la cuestión de la vigencia del abogado ante las nuevas herramientas tecnológicas y en particular frente a la gestión de una firma que representa a los usuarios de la protección de la propiedad industrial, considero que las nuevas tecnologías en esta materia, como el acceso a bases de datos más amigables, el acceso en línea a la información, la digitalización de expedientes, la presentación electrónica y la gestión virtual de trámites, si bien han venido para quedarse e indiscutiblemente pues, nos ahorran recursos y tiempo en la gestión, por el momento no permiten prescindir o sustituir del todo al profesional en propiedad industrial. Considero que el especialista y el asesor en materia de propiedad industrial sigue manteniendo vigencia en cuanto a la identificación de los prospectos protegibles, en cuanto a los aspectos sustantivos de la protección cuando se hace gestión de un trámite, asimismo en la organización de portafolios de innovación y en la forma de generar valor en su gestión y más importante pues en su enforcement en la práctica. Creo que los abogados mantenemos la vigencia en este entorno y honestamente no veo que existan tecnologías que en el mediano plazo puedan sustituirnos como asesores y como gestores en el acompañamiento de los usuarios en estas áreas. Muy bien, muchísimas gracias. El profesor Alfredo Corral, reconocido maestro ecuatoriano, nos responde la inquietud de cómo se ha dado el impacto de la tecnología en la práctica en los últimos 5 años. Por autoridad, el exdirector de la Oficina Ecuatoriana de Propiedad Intelectual nos parece un magnífico invitado. Que lo disfrute. Mi nombre es Alfredo Corral Ponce, soy de Ecuador, del estudio Romero Corral Abogados. La pregunta es la siguiente: ¿qué impacto ha tenido la tecnología en la práctica del derecho en los últimos 5 años? Creo que la tecnología está presente más que nunca en nuestra profesión. Tan importante e imprescindible se volvió que difícilmente se podría ejercer la profesión, la de abogado, y especialmente en materia de propiedad intelectual, sin un soporte permanente de la tecnología. No importa la área específica en que pretendamos ejercer, sea signos distintivos, patentes, modelos, diseños, sea derecho a autor, variedades vegetales, sin un soporte tecnológico de primer nivel, no sería posible ser eficientes en nuestro trabajo y en nuestro ejercicio profesional. Pensemos en algo muy básico, como por ejemplo el registro de un signo distintivo. Sin una base de datos actualizada, no podríamos realizar una búsqueda. Sin un sistema informático eficiente, no podríamos solicitar tal signo en línea, que es como se hacen hoy las solicitudes en la mayoría de países. Sin un sistema tecnológico de comunicación, no podríamos estar conectados permanentemente con el cliente y dándole los avisos necesarios. Sin los sistemas informáticos, la autoridad gubernamental no podría proceder al registro, sea esto de un signo distintivo o sea de cualquier forma de propiedad industrial. Hoy, con la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, se ha evidenciado que evidentemente el ejercicio de la profesión se volvería prácticamente imposible si no existieran sistemas tecnológicos, sistemas de información y comunicación sumamente eficientes que nos permitan realizar nuestro trabajo. Es por eso que pensaría que la tecnología no solamente hoy es una ayuda, un apoyo y una herramienta que nos sirve para ser más eficientes en nuestra profesión, sino que creo que se ha vuelto un instrumento absolutamente indispensable para nuestra profesión. Finalmente, el querido colega y también profesor Rafael Ortín de Venezuela nos comparte una importante reflexión sobre qué requiere un profesional de la propiedad intelectual que no requería antes en este cambiante mundo. Muchísimas gracias, Rafael, y los dejo con él. Rafael Ortín, Venezuela, MHOV Abogados. ¿Qué capacidad se requiere del nuevo profesional en propiedad intelectual que no se requería antes? El futuro profesional corporativo de IP, a mi juicio, deberá tener una visión holística y profunda, no solo de los derechos intelectuales, sino de los bienes inmateriales en general. Yo en este audio me concentraré en las áreas o prácticas a desempeñar por ese profesional, sin hacer mención a otras consideraciones o aspectos. Lo primero que digo es que con la irrupción de las nuevas tecnologías, el derecho de autor y sus derechos conexos se dinamizan exponencialmente en áreas de oportunidades como telecom, que incluye sus aspectos regulatorios,
plataformas tecnológicas y sus implicaciones en la protección y manejo de la data personal, bases de datos. Las industrias culturales, deportivas y del entretenimiento que han vivido un proceso disruptivo que genera oportunidades de crecimiento a nuestro negocio. Por ejemplo, las implicaciones de los derechos de explotación comercial de la imagen y de la intromisión en la esfera personal de las personas. Este profesional del futuro debe reconocer a los derechos intelectuales dentro del estudio y la práctica del derecho de la competencia en sus dos vertientes, antitrust y la competencia desleal. Y dentro de esta, el manejo de la publicidad, el mercadeo legal y la protección al consumidor. En fin, el nuevo profesional corporativo de IP deberá estar preparado no solo para la protección de los bienes inmateriales a través de un enforcement especializado, sino también para la identificación, compliance, documentación, traslado y negociación, abro paréntesis, que incluye transferencia de tecnología, de conocimiento y asistencia técnica de estos bienes inmateriales. Este profesional debe convertirse en parte del negocio del cliente, en un generador de valor y no en un simple gasto en esta nueva economía naranja que se basa en el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Ha sido realmente una exposición maravillosa. Efectivamente, tenemos que concentrarnos en generar valor. Bueno, llegamos así al final de la segunda entrega del podcast de ASIPI, un espacio hecho por miembros de ASIPI para los miembros de ASIPI. Espero que la hayan disfrutado, tanto como yo disfruté grabándola. Muchísimas gracias a Luis Enríquez por todo el apoyo que le ha dado a esta iniciativa y a Santiago Gómez, que la ha vuelto realidad. Nos vemos en una próxima entrega.